Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a esta nueva lección de este curso, Cómo entender la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de los símbolos en la Biblia. ¿Cómo podemos comprender los símbolos en la Biblia? Muchas veces nosotros sabemos que las cosas se dicen y no necesariamente quieren decir lo que literalmente decimos. Muchas veces se expresan realidades por medio de símbolos. De esto nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. Nosotros usamos imágenes, de repente cuando manejamos, sabemos lo que significa cada una de las imágenes que vemos en el camino. Son estos los símbolos que comunican alguna verdad, alguna realidad. Muchos de estos símbolos son solamente entendidos en un contexto inmediato, es decir, hay muchos símbolos que de pronto solamente en nuestro país vamos a entender. Hay muchos símbolos que solamente en nuestro tiempo vamos a entender y de pronto en otras épocas de la historia no se entenderían de la misma manera. En la Biblia también está llena de muchas figuras simbólicas que muchas de ellas se usaban en su contexto inmediato, en su tiempo inmediato, y que los autores bíblicos usaron estos símbolos para comunicar algunas realidades. Por esta razón, como estudiantes de la Biblia, tenemos que familiarizarnos con muchos de estos símbolos para poder comprender cuál fue el significado, el mensaje que este autor quería comunicar. Un ejemplo de esto es el aceite. El aceite que originalmente en ciertos contextos históricos se usaba para ungir en la cabeza a aquel que era posesionado como rey. Era la forma de ungir al rey. Con el tiempo, para los judíos y para los cristianos, esto pasó a ser símbolo, el aceite pasó a ser un símbolo que representaba al Espíritu Santo, que también ungía en la vida de los creyentes. Por eso dice Primera de Juan 2:20, dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Esto es un ejemplo de cómo un objeto como el aceite puede usarse como símbolo para representar otra realidad. Vamos a ver algunas claves para poder interpretar los símbolos en la Biblia. La primera clave sería preguntarnos si la intención original del autor era comunicar ese mensaje por medio de un símbolo. Tenemos que preguntarnos la intención original del autor de ese texto. Para esto es muy importante tener en cuenta el género literario en el que está escrito cada texto. Sobre géneros literarios vamos a ver en futuras lecciones también un poco más. Solamente algunas cositas importantes. Los géneros literarios que tienen más símbolos en la Biblia son los libros de poesía, por ejemplo, los libros de profecía, por ejemplo, y los libros de apocalíptica, por ejemplo. Esos libros están llenos de símbolos y entonces nosotros vemos en su contexto, si estamos leyendo uno de estos libros, es muy probable que vamos a encontrar muchas figuras simbólicas. Pero de pronto en otros géneros literarios no. Cuando leemos libros de historia tal vez, podemos tener la tentación de ver interpretaciones simbólicas en muchos relatos, pero de pronto esa no era la intención original del autor. Entonces por eso es muy importante preguntarnos cuál era la intención original del autor antes de interpretar un relato bíblico de manera simbólica. Quiero poner un ejemplo sobre esto. En la cultura judía, el mar significaba simbólicamente el caos o también la maldad. Y muchas veces ellos utilizaban esta figura del mar de manera simbólica. Por ejemplo, ahí podemos ver algunas figuras en Apocalipsis, como por ejemplo, Apocalipsis dice en el 4:6 que en el cielo el mar será de cristal, por ejemplo, ¿no? Incluso en Apocalipsis 13:1, cuando se describe las características de la Nueva Jerusalén, se dice que en esta Nueva Jerusalén no habrá mar, ¿no? Voy a leer el texto
Perdón, este está en Apocalipsis 21:1, dice: vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Entonces ahí podemos entender un poquito por qué Apocalipsis, que usa muchos mensajes en forma de símbolos, nos dice que en la Nueva Jerusalén no habrá mar, ¿no? Por ejemplo, esto sí está en Apocalipsis 13:1, cuando se habla de la bestia que va a salir a pelear en contra del reino de Dios. Esta bestia va a surgir del mar. Entonces podemos ver también alguna intención simbólica dentro de este libro de Apocalipsis. Sin embargo, si leemos un libro que es de historia, como por ejemplo el libro de Éxodo, cuando nos cuenta la historia en la que Moisés abre el mar rojo, por ejemplo. Muchas veces, y algunos autores tratan de ver en esto también un significado simbólico, y restan la realidad histórica de decir que en realidad se abrió el mar, sino que simplemente es una forma de mostrar simbólicamente que el pueblo de Israel pasó en medio de la maldad, mientras que el pueblo de Egipto se ahogó en la maldad, ¿no? Y tratan de encontrar un significado simbólico. O por ejemplo, cuando en los evangelios nosotros podemos leer que Jesús caminó sobre el mar, muchos tratan de ver ahí solamente un mensaje simbólico de que Jesús estaba sobre la maldad. Ahora, puede ser que haya alguna intención simbólica también, pero no podemos restar importancia al relato histórico como tal. Entonces eso es muy importante tener en cuenta qué género literario estamos leyendo, para saber si es que voy a interpretar el relato de forma simbólica o tengo que interpretarlo también de forma literal, como en un libro de historia, por ejemplo. Eso es la primera recomendación, averiguar cuál fue la intención del autor dependiendo del género literario. Lo segundo es que tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el símbolo, ya que muchas veces la misma imagen, el mismo símbolo, en diferentes contextos puede significar algo diferente. Entonces por eso es muy importante interpretar el símbolo dentro de su contexto. ¿Qué quiso decir ese símbolo dentro de su contexto? También quiero dar un ejemplo al respecto. La figura del león. La figura del león muchas veces, en algunos contextos, significaba algo como fortaleza o también a veces realeza, ¿no? Por eso es que en Apocalipsis se llama a Jesús también como el león de la tribu de Judá, el león de Judá. Sin embargo, en otros contextos se puede usar la misma figura del león, pero para representar otra cosa, simplemente como algo que quiere devorar, algo que quiere matar. Por esta razón, en 1 de Pedro 5:8 se habla como que el diablo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Entonces, la misma figura se lo usó con diferentes significados dependiendo del contexto en el que es usado. Entonces, esa es la segunda recomendación. Tengamos siempre en cuenta el contexto en el que nace cada símbolo. Bien, algo importante también que quiero mencionar es el valor de los números dentro de la simbología de la Biblia. También muchas veces, dependiendo del género literario, puede ser que en la profecía o en la apocalíptica, lo encontramos muy a menudo, los números tienen un valor simbólico que hay que saber interpretarlos también. Y es bueno conocer un poquito de esto. Por ejemplo, en la cultura judía, el número 1 significaba la unidad, por ejemplo. El número 2 significaba fortaleza, tal vez, o compañía, muchas veces. El número 3 era el número de la divinidad, en muchos casos. Esto es interesante. Y el número 4 significaba el orden cosmológico o el orden natural de las cosas. De estos números parten algunos símbolos. Por eso es que cuando los judíos mezclaban el número 3, el número de la divinidad, con el número 4, que era el número del orden natural, el resultado de esta mezcla era algo como la perfección.
Y cuando mezclamos estos dos números, 3 más 4, el número es 7. Y cuando multiplicamos 3 por 4, el número es 12. Entonces podemos ver un poquito por qué en la Biblia son tan importantes estos dos números, el 7 y el 12. Especialmente en los libros, como dije, que tienen un género literario que se lo debe interpretar un poco más simbólico. En el Apocalipsis es muy importante tener esto en cuenta. De ahí podemos entender que tal vez el número 666 no se está refiriendo a un número literal, ¿no? Muchas veces se trata de entender como que el 666 será, el número de la bestia será un número literal. No, tal vez hay un significado simbólico también ahí. Muchos han hablado de que tal vez son los números del nombre de uno de los emperadores, de Nerón, de Domiciano. Sin embargo, también puede tener otro sentido el 666. Si decíamos que el 7 es el número de la perfección, 666, o el número de Dios en ciertos casos, 666 es aquel que quiere ser como Dios, que quiere ocupar el lugar de Dios, pero que no puede. Siempre será 666. Puede haber un significado más profundo en todo esto. Podemos entender también, por medio de esto, el significado del número 1000, que para la cultura judía hablar de 1000 es simplemente hablar de algo muy grande, mucho, una cantidad muy grande, mucho. Entonces, cuando pensamos en Apocalipsis 20, en los 1000 años, vamos a comprender también que no se trata de un tiempo literal, de 1000 años, sino simplemente el texto nos está dando a entender que será mucho tiempo, muchos años. Cuando vemos números en Apocalipsis, como por ejemplo los 144.000 de Apocalipsis 7, que nos dice el texto que serán 12.000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel, entonces multiplicando 12.000 por 12.000 da 144.000. También eso tiene un significado simbólico que nos quiere dar a entender simplemente la totalidad del pueblo de Dios, y lo multiplica por 1000 porque dice que serán muchas personas, una gran multitud de gente que estará, que es parte del pueblo de Dios. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Sobre el tema del Apocalipsis vamos a hablar mucho más en futuras lecciones, y sobre cada uno de los géneros literarios, para ir aprendiendo ciertas cosas de cómo entender la Biblia, cómo entender el texto bíblico. Yo les agradezco por mirar estas lecciones. Si quieren seguir viendo las siguientes lecciones, les pido que se suscriban a mi canal. Como siempre, solo denle clic en suscribirse, y pueden estar pendientes de estos videos que estoy subiendo, y pueden buscarme también en mis redes sociales, en mi página de Facebook, Cibersaulo, en mi cuenta personal, Hugo Efraín Vázquez Paspuel, y también en mi blog, donde pueden encontrar mucho más material, es cibersaulo.net. Gracias por ver este video, que el Señor les bendiga.